¿Todo bien? Bueno, ahora sí vamos a lo que más importante, que es la palabra de Dios, y vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y por favor me acompañan Efesios capítulo 6. Vamos a estar en los versículos del 5 al 9. Y mientras vamos a esos versículos, quería nada más comentarles algo. Estamos en un tiempo en el cual el hablar de trabajo es algo tan, pero tan interesante y complicado. Algunos de ustedes están sentados ahí en esta tarde diciendo: yo odio mi trabajo. Otras personas están diciendo: ¿sabes qué? Yo quiero orar por un buen trabajo. Y ha pasado muchas veces que oramos por un buen trabajo y el Señor te da un trabajo y después me llamas o llamas a la iglesia y dices: hermano, ore que me dé otro trabajo. ¿Y qué pasó con el otro trabajo? No me gusta. La persona con la que estoy trabajando es terrible. Entonces siempre, así no estés con trabajo o así estés con trabajo, muchas veces estamos en el medio de esta tensión donde es difícil trabajar. De ahí tú hablas con personas que son dueños de empresas y la situación es muy parecida. Es tan difícil encontrar personas que trabajen de una manera que sea, que pongan esfuerzo y que sean honrados. Cada vez que regreso a ver hay una persona que está, si no le estoy viendo, no trabaja. Y cuando le veo, ahí sí, todo bien. Y pasa eso en todo lado. Desde un lado, las personas que están trabajando dicen: ¿sabes qué? A mí me gustaría que me paguen más. Las personas que son más como jefes están trabajando también y dicen: ¿sabes qué? Y siempre hay este tipo de tensión entre ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al trabajo? Y mientras estamos en estos versículos, en Efesios 6, versículos 5 al 9, estamos terminando una sección que empezó en el capítulo 5, versículo 18. Y quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias. Y si no tienes una Biblia, hay Biblias en la parte de atrás. Y miren lo que dice ahí. Vamos desde el 15. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Entonces la palabra de Dios dice: necesito que ustedes caminen de manera sabia, no como insensatos, y tengan cuidado. ¿Y cómo caminas de una manera sabia? Vamos por favor al versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu es la manera de caminar con cuidado. Y nos va a dar un montón de maneras de cómo vivir de manera sabia. Y ahora, si recordamos cuál es el argumento de este libro, ahora que estamos ya en la parte final del libro, estamos en el capítulo 6. Pero cuando estamos en el capítulo 1 vimos que Efesios empieza pintando una imagen increíble, gloriosa, abundante de la salvación que Cristo nos ha dado. Amén. Y dice: bendito sea el Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y después dice qué es lo que el Padre hizo, qué es lo que el Hijo hizo, qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y en cierta manera nos levanta nuestros ojos a darnos cuenta de que wow, Él me salvó. Yo que estaba muerto en mis delitos y pecados, yo que estaba separado de Él, yo que estaba totalmente, era un enemigo de Dios, era un hijo de ira, dice el texto. Dios trajo una redención, Él me salvó. Entonces, ¿cómo es posible? Después viene y dice: ¿cómo es posible entonces de que pese que hemos sido restaurados de un Dios santo, 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 como oramos hace un momento, con nosotros pecadores, muertos de nuestros delitos, y Dios nos restaura y trae una relación donde somos hijos de Él, hijos adoptados de Él, hemos sido adoptados por la sangre de Cristo? Amén. Y ahora estamos con Él juntos. ¿Cómo es posible que esta salvación tan increíble no tenga implicaciones en nuestro día a día? Lo he dicho anteriormente y muchas veces ocurre de que hablamos mucho de que yo soy cristiano y personas dicen: uy, si es que es de ser cristiano así, yo prefiero no ser cristiano. Porque vives igual que el mundo. Alguien te dice: ¿sabes qué? Yo conocí a algunas personas de que decían que eran cristianos, pero eran de lo peor. Los matrimonios eran de lo peor. El tipo de trabajadores que eran de lo peor. Te das cuenta de que Pablo, aquí inspirado por Dios, obviamente, empieza a decir: sí, es verdad, las legiones celestiales ven tu salvación y ven lo que dice, lo que pasa en la iglesia, y ven lo que pasa entre el cuerpo de Cristo, y ellos le glorifican a Dios, dicen: esto es increíble. Pero eso se va a ver también en las relaciones más del día a día, cotidianas. Se va a ver en la sala, cuando estás comiendo con tu familia, en el auto mientras estás manejando y cuando nadie te ve. Se va a ver en cómo tú trabajas cuando nadie te ve. La palabra de Dios dice que tenemos que caminar con cuidado en esas áreas, y eso se refiere totalmente al texto. Y ahí, por favor, si me acompañan con sus vistas,
Miren por favor lo que dice el versículo 21. Y parte de ser llenos del Espíritu, versículo 21, capítulo 5, dice, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y aquí lo que el texto va a hacer, lo que la palabra de Dios nos dice es que Él va a dar tres grupos y va a dar tres relaciones en la cual la primera persona que menciona tiene que someterse a la segunda persona, pero Dios no lo deja así, sino dice, ok, tú te sometes a esa persona, pero esta segunda persona tiene un llamado específico a velar de alguna manera, tiene una responsabilidad delante de mí. Entonces tú viste, esposas se someten a sus esposos y los esposos obviamente tienen que amar a sus esposas. Y les dice el por qué. Después dice, hijos, obedeced a vuestros padres, pero después dice padres, ¿no es cierto? Ustedes tienen que no llevarles a la ira y ustedes tienen que instruirles. Y ahora llegamos al tercer grupo, y este tercer grupo, por favor, observen el texto conmigo. Versículo 5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra. Y va a decir algunas cosas. Y el versículo 9, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. Ahora, aquí tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita para Ecuador en el año 2019, sino fue escrita con un contexto histórico. Fue escrita para hace mucho tiempo y tiene implicaciones para nosotros, pero mientras más entendamos cómo se veía la vida en ese tiempo, tú vas a poder entender más de qué manera esto se aplica a mi persona. Entonces, ¿qué es lo que una persona en la audiencia original hubiera escuchado al leer estas palabras? Al pensar en relaciones cercanas, quizás tú puedes pensar, ok, me parece muy interesante porque yo escucho hasta ahora y digo, ok, papás, tengo papá, hijos, soy un hijo, esposo, esposa, estoy buscando esposa, o ya tengo esposo, ya tengo esposa. Entonces conoces a alguien que está en cualquiera de estos lados, pero ahora dice, una vez más, versículo 5, siervos, que se puede traducir esclavos. Yo no conozco un esclavo en este tiempo. Y tú dices, ¿cómo es que todo esto está unido? Es como que, ok, Pablo estaba hablando familia, ay, se me ocurrió algo más, pongamos esto también de los esclavos ahorita. No es así, todo esto fue inspirado. Y una vez más, Pablo lo que está haciendo aquí es mostrando, inspirado por el Espíritu Santo, de que el Evangelio, Cristo, viene y trae luz a las relaciones en todo aspecto. Las relaciones como pareja, las relaciones como hijos y papás, todo viene y lo vemos de manera distinta ahora que tenemos la cruz delante. Y lo mismo va a pasar con el trabajo. Ahora, en el tiempo donde Pablo escribió esta carta, la esclavitud era algo totalmente normal. Se cree que habían alrededor de 60 millones de esclavos, 60 millones de esclavos en el tiempo romano. Date cuenta que esos son 60 millones de personas que eran propiedad de otra. Eran personas que se los veía como herramientas. Un historiador lo pone de esta manera, de la misma manera que una persona podía decir, ¿sabes qué? Yo tengo una pala, tengo un perro para que cuide la casa, tengo un humano para que me ayude con algunas cosas. El uno no tiene vida, el otro tiene vida, pero es un animal, y este otro, bueno, es una persona, pero realmente es mío. Y es algo terrible. Una pala, un burro, un esclavo, se lo veían de esa manera. Tú eras, te veían a ti como nada más una propiedad. Ahora que tenemos que tener cuidado además de esto, es que con la diferencia de la esclavitud de nuestro que nosotros hemos observado. Entonces tú puedes quizás pensar, ok, la esclavitud yo entiendo, y me pongo a pensar en mis clases de historia de hace mucho tiempo, donde veíamos la esclavitud en la colonia, o quizás vienes de otro país y piensas en la esclavitud en los Estados Unidos. Y tenemos que también tener cuidado porque hay diferencias entre la esclavitud en Roma y la esclavitud que nosotros quizás hemos escuchado en nuestros contextos. Por ejemplo, en ese tiempo la esclavitud no tenía que ver con raza, como pasó en muchos lugares en las Américas. En las Américas tú ves que mucha de la esclavitud tenía que ver con indígenas o con personas de color. Del otro lado, allá cualquier persona podía ser un esclavo. Además, los esclavos, otra diferencia es que no eran tan solo personas que hacían labor física, pero también habían esclavos que podían hacer cualquier tipo de otra labor, personas realmente educadas. Entonces, por ejemplo, había una persona que te podía ayudar con contabilidad y tenías un esclavo que te ayudaba con contabilidad. Había una persona que era buen administrador y tenías un esclavo en administración. Había personas que eran esclavos que se los traían de otros lugares y eran muy inteligentes. Entonces, a veces terminaban siendo tutores de los hijos, etc.
Entonces era muy, muy distinto. Es más, algo que es muy contrario a lo que quizás tú estás pensando es que en ese entonces personas inclusive a veces podían venderse a ser esclavos. Dice la historia de que habían personas que tenían mucho dinero y en vez de pagar sus impuestos, ellos por un tiempo se hacían esclavos para no tener que pagar impuestos por un tiempo. De la misma manera, si tú tenías dinero como esclavo, tú eventualmente podías comprar tu libertad, algo que no vimos nunca en las colonias. Entonces quiero que se den cuenta que hay una gran, gran diferencia. Ahora, tú, si es que hubieras querido pensar en ser un esclavo, porque ser un esclavo era algo tan normal en la sociedad, que tú lo veías como una manera quizás de avanzar tus propósitos, para tratar, tú dices, ok, si yo soy un esclavo por un tiempo, saco un poco de dinero y de esta manera puedes tú empezar a pensar en tu plan. Entonces dices, ok, me voy a hacer esclavo, yo sé este tipo de actividad y le veo a esa persona que se le ve que no es tan mal amo. Entonces yo voy y le digo, yo puedo ser tu esclavo y después él te tenía que pagar y en muchos casos, en algunos casos, no en muchos casos, el amo inclusive a veces les proveía comida y a veces les proveía inclusive cosas buenas. Entonces era como una perspectiva que tenían, era como un trueque económico en el cual tú decías, ¿cómo yo me posiciono de la mejor manera para salir de la mejor manera? ¿Sí? Ahora, del otro lado, también tú tienes esclavos con condiciones totalmente terribles. Dice la historia de que si es que tú eras un esclavo y terminabas tosiendo o estornudando delante de tu amo, había casos en los cuales tu amo te podía cortar las manos. Cosas totalmente terribles. Entonces, toda una vez más tenía que ver dónde terminabas, pero era algo totalmente normal el tener esclavos. Y no se pierdan de algo y noten esto conmigo. Pablo está hablando de la esclavitud y Pablo ya nos ha hablado de la esclavitud en nuestra misma carta. No usó las palabras de esclavitud al principio, pero él dice, ¿se acuerdan? Estoy en cadenas. Eso en realidad tenía la idea de ser un esclavo. Por favor, miren conmigo Efesios capítulo 4. Al principio, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de manera digna. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Si tú vas al principio de Romanos, él dice, Pablo, siervo de Cristo. Pablo es interesante, es la misma persona y cuando vamos tan despacio por una carta es una bendición, pero a veces podemos perdernos de lo que Pablo está haciendo aquí. Él ahorita no solamente está mostrando la esclavitud y está diciendo esto es lo que está pasando entre nosotros, él en otros lugares va a decir que no es lo mejor. Le dice en 1 de Corintios le habla a un esclavo y le dice, si tú puedes ser libre, trata de ser libre. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero algo que es muy importante aquí es recordar de que en ese contexto Pablo va a usar estas palabras para poder mostrarnos de que, ¿qué creen? Tú y yo somos esclavos. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Recuerdan que dice en Romanos capítulo 6:16? Dice que eres o esclavo a tus pasiones o esclavo de la justicia. Entonces es tan increíble porque Pablo mientras está escribiendo esto, él usa esto como una imagen para recordarte de que pese a que el mundo te está diciendo que eres libre, no eres en realidad libre. Todos estamos esclavizados a algo. Y es por eso que inclusive si vamos al capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, en él tenemos redención mediante su sangre. Esa palabra redención era el pago para que un esclavo pueda salir libre. Entonces el día de hoy, antes de empezar a hablar del trabajo, de nuestras relaciones laborales, tienes que preguntarte algo. ¿Quién es tu amo el día de hoy? No estamos hablando aquí de tu mal jefe, no estamos hablando mal de ese lugar donde no te gusta trabajar, pero vamos a ir a lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. En este momento tu corazón tiene algo como su amo. Puede ser Cristo, puede ser tú mismo, puede ser las cosas del mundo, tu pecado. Y primero tenemos que entender eso porque no todo este contexto no va a tener sentido. Yo sé, y obviamente cuando decimos seamos esclavos o somos esclavos de Cristo, quizás no nos gusta esa idea. Y yo entiendo por qué, porque una vez más no hemos separado la cultura romana, como hablamos de lo que hemos visto en la colonia, que era muy distinto. Ambos eran feos y algunos eran feos, pero este era mucho peor.
Yo diría, entonces, de cierta manera, cuando decimos esclavitud, decimos, ay, qué feo. Pero, ¿se acuerdan que Cristo tuvo un hermano? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba su hermano? Santiago, ¿no es cierto? ¿Pueden ir por favor conmigo a Santiago, capítulo 1? ¿Ok? Si alguien podría decir, ¿sabes qué? Esto de ser esclavo de Cristo a mí no me gusta. Yo soy ñaño de Cristo y de ahí sirvo. ¿Y cómo empieza Santiago su carta? Santiago, siervo de Dios, la misma palabra, doulos, esclavo de Dios. Santiago, que creció con Cristo, imagínate esa imagen, creces con Cristo y es como que, ya Simón, que tú eres el Hijo de Dios. Y eventualmente él escribe y dice, yo siervo, yo esclavo de Cristo. El día de hoy, una vez más, antes de empezar, recuerda, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? ¿A quién perteneces? Y aquí un paréntesis nada más. Hay personas que toman que la palabra de Dios habla de la esclavitud de esta manera para decir que la palabra de Dios está bien con la esclavitud, que la Biblia es pro esclavitud, y empiezan a decir Efesios 6:5, Colosenses 3:22, 1 de Pedro 2:18, los vamos a revisar en un momento. Pero noten por favor que la palabra de Dios nos ayuda a redimir cómo pensamos en estos temas. Entonces, número uno, la manera como vemos eso es que noten que hay diferencias sociales y prácticas entre la esclavitud que vemos en el Imperio Romano y la esclavitud que quizás nosotros estamos acostumbrados a ver en películas o en la colonia, etcétera. Número uno. Número dos, dense cuenta por favor que en cada una de estas imágenes, 3 imágenes que hemos visto, primero eran las mujeres que no tenían rango social en Roma. 2 eran los niños, y recuerdan lo que dijimos con los niños, que el papá abiertamente podía decir, no quiero ese niño, y ese niño terminaba botado en la basura, literalmente. Y número 3, ahora él habla primero con los esclavos y les dice, tú tienes valor, habla primero con ellos. Además tenemos la carta de Filemón, ¿verdad? ¿Y quién era Filemón? Ajá. Era un amo, ¿sí? Entonces, en cierta manera, tú ves que inclusive Pablo le escribe y le dice, yo quiero que tú le trates a tu esclavo, ya no como esclavo, sino como ¿qué? Como hermano. Tú te das cuenta de que el evangelio redime estas relaciones. Y podemos hablar muchísimo más, podríamos hacer una prédica nada más de estos temas, pero vale la pena decirlo porque hay personas que abusan estos textos y empiezan a decir que la Biblia dice lo que no dice. Esclavitud es algo horrible. La Biblia no dice que es algo que está bien, ¿sí? Ahora, lo que sí hace la Biblia, y quiero que pongamos mucha atención, es que la Biblia contrasta como nosotros nos gustaría hacer las cosas. La palabra de Dios en este contexto donde dice la esclavitud está pasando y si tienes la oportunidad de serte libre, sé libre. En 1 de Corintios habla de eso. Pero lo que empieza a hacer es decir, yo lo que estoy más interesado es qué está pasando en tu corazón. ¿Dónde está la esclavitud? Ahí. Porque el momento que ese corazón es redimido por Cristo y te das cuenta de tu nueva identidad, esa persona cambiada va a empezar a tratar a las personas de manera distinta. Y eso empieza a traer un cambio. Y esto es muy importante el día de hoy porque muchos cristianos han cambiado el orden de todo esto y estamos tan lanzados en la política. Pero puedes cambiar la ley, amigo, y no puedes cambiar corazones. Entonces el día de mañana quizás vamos a un lugar y estamos totalmente que el Señor quite todo lo que tiene que ver con esas cosas tan horribles en contra de que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, sea del aborto, sea la esclavitud, sean esas cosas. Queremos orar y cuando tengamos la oportunidad de involucrarnos, nos involucramos, pero al mismo tiempo recordemos, amados, que nuestro rol es predicar el evangelio y que cada persona de una en una empiece a darse cuenta y esa persona empieza a cambiar, como vemos que Pablo hace en el libro de Filemón. Entonces, con este contexto, amados, ahora sí podemos hablar de cómo tenemos que trabajar. Ponte a pensar. De lo que yo sé, y oramos de que no, sino por favor, estamos aquí para ayudarte como podamos. Pero nadie aquí está en esclavitud, como vimos en el libro. Y con ese contexto Dios escribe eso para que el día de hoy vamos a ver lecciones de cómo tenemos que trabajar. De tal manera que tú no puedes decir, es que tú no sabes mi situación. La situación que está pintada aquí es la peor que podemos ver. Y aún así vamos a tener motivos para agradecerle al Señor y verle al Señor sobre nuestra situación.
Entonces vamos a ver características de cómo deben ser las relaciones laborales en luz de la palabra de Dios. Oremos una vez más. Padre, una vez más, te agradecemos por este tiempo. Te quiero pedir, Padre, que yo me quite del camino para que Cristo sea glorificado. Y Padre, en este tema tan importante y tan personal para muchos de nosotros, Padre, te pido de que tú nos ayudes a darnos cuenta de que no pongamos nuestra experiencia por encima de tu palabra. Padre, que nos sometamos a ella. Y Padre, te agradezco por este tiempo juntos. Glorifícate. Te pido, Padre, que el fruto de lo que vamos a hablar el día de hoy se vea claramente en cómo vamos a ir a trabajar, inclusive ya mañana, Padre. Inclusive en cómo hacemos nuestras resoluciones para el próximo año, los que hacemos resoluciones. Y que todo sea para glorificarte a ti, para tu honor y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces ahora sí, con eso como la base, vamos ahora sí a lanzarnos en nuestro texto. Entonces vamos a ver, por favor, que hay dos mandatos. Primer mandato en el versículo 5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra. Entonces eso es para los siervos. Y el mandato para los amos está en el versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo. Entonces mientras vamos a hablar de cosas para los siervos, como ya vimos, dice haced lo mismo, muchas de estas cosas se van a aplicar también para aquellos que son amos. Entonces si tú trabajas para alguien, esto es para ti. Si tú eres jefe de alguien, esto es para ti también. Esto es para todos, no hay nadie que se pierda en esta situación. Siguiente, noten que dice, siervos, obedecer a vuestros amos. Y por favor, con sus ojos, quiero que vayan al versículo 1 del capítulo 6 y dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y esta es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Habíamos dicho que esta palabra tiene que ver con obedecer en el sentido de que haces lo que te piden, pero es una palabra mucho más grande en el idioma original. Es la palabra que se hubiera usado para la persona que está en la puerta, el portero. Es la persona que está pendiente de si alguien golpea la puerta, y si alguien golpea la puerta, tiene que actuar, abrir la puerta, recibir lo que sea que hay que recibir, y esa es la palabra ahí. Además, vimos que esta palabra es la que se usa en los evangelios, por ejemplo en Mateo 8:27, cuando dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y lo mismo pasa con los demonios, ¿recuerdan? Todos le obedecen, es la misma idea de que cuando Cristo dice cualquier cosa, el resto de cosas obedecen. Y esta es la imagen que los hijos tienen que tener para sus padres y que los siervos tienen que tener para sus amos. Obediencia, obediencia. Es un llamado a obedecer, lo que significa escuchar y responder. Es un llamado a escuchar y aceptar. Y en este momento tú dices, aguanta un ratito, tú no le conoces a mi jefe. Danilo, tú no puedes decir eso. Pero ¿cómo hacemos esto? El evangelio no solamente te llama, y esto es muy importante si es que tú eres nuevo o has estado aquí por poco tiempo con nosotros, desde este púlpito oramos de que no vamos a predicar moralismo, no solamente tienes que hacer esto. El moralismo, puedes tener tu corazón sin ser cambiado y hacer las cosas correctas supuestamente, y lo único que vas a hacer es ser un muy buen fariseo. Cristo habló muchísimo de eso, que no solamente era que por fuera te ves bien, sino que había pasado algo dentro. Y ese corazón estaba muerto y necesitas el evangelio para eso. Pero quiero que por favor observen ahora las características de estas relaciones laborales cuando tenemos que obedecer. Número 1, va a estar en la pantalla solamente el título para los que quieran anotarlo. Es una obediencia enfocada en Cristo. Noten por favor el texto hace un contraste clarísimo entre el amo terrenal y Cristo. Por favor miren el versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos, ¿dónde? En la tierra. ¿Alguien tiene una versión que diga en la carne? ¿Sí? Esa podría traducirse de la otra manera también. En la tierra, en la carne. Y la palabra que se usa ahí es una palabra que muchas veces tiene que ver con algo que es transitorio, algo que es temporal. Esta idea de que es algo que está ahí y mañana ya no va a estar. De la misma manera que la carne, que el mundo se está acabando, de la misma manera tienes que recordar que ese amo que tienes el día de hoy no va a estar ahí para siempre. Pero, acompáñenme por favor con sus Biblias, Efesios capítulo 2. Miren el versículo 22 y 23 del capítulo 1, Efesios 1, 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo.
Y miren por favor en el texto que estamos, otra vez vamos para acá, gracias, a mí me encanta el sonido de esas páginas dándose la vuelta, porque no puedo escuchar cuando haces eso en el celular. Y dice aquí, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 7, por favor, noten que dice, servid de buena voluntad, ¿como a quién? Al Señor. Versículo 18, perdón, dice, esto recibirá del Señor. Esta es la gran diferencia que tenemos que empezar pensando. Cuando tú piensas en cómo voy a obedecer a esa persona que me hace la vida tan difícil en mi trabajo, es la gran diferencia entre Señor con S mayúscula y el Señor con el que trabajas con S minúscula. El amo. Tenemos un amo que es nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice que Él hace que nuestra carga no sea pesada. Es un amo que dio su vida por nosotros, y Él es tu amo. Entonces, al pensar en todas esas situaciones tan difíciles en el cual dices, ¿cómo voy a hacer? Tu obediencia primero que nada, en este texto es claramente, una y otra vez está diciendo, tus ojos no están en tu jefe terrenal, tus ojos están en Cristo. ¿Se acuerdan las últimas palabras que Cristo dijo antes de subir al cielo? La gran comisión. Porque el punto es de que Él tiene autoridad, decimos, ¿no es cierto? Cuando tenemos un mal jefe. Y ni siquiera solamente un mal jefe, pero alguna situación donde tienes que obedecerle a alguien. Decimos, es que esa persona tiene autoridad. La palabra de Dios dice, Cristo les queda viendo a sus discípulos después de haber salido de esa... Yo puedo pensar que los discípulos vieron a su Señor clavado en una cruz y muerto y dijeron, ¿y ahora qué pasó? Y después le vieron cómo fue la tumba, y ahora Él ha salido de la tumba, Él ha vencido la tumba, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el enemigo principal de la humanidad, y les queda viendo en los ojos a sus discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada. Entonces el día de hoy muchas veces, si tú tienes un jefe que no le puedes aguantar, tus ojos están en ese jefe y no en el que tiene realmente toda la autoridad. Y puedes descansar mientras tú ves al que tiene toda la autoridad. Todas las cosas están bajo sus pies. Pablo está haciendo ese argumento aquí. Nos ha mostrado qué increíble es Cristo. Él está sobre todas las cosas y está diciendo, y Él, amigo, es tu jefe. Él es tu jefe. Y esto es tan importante porque el día de hoy, tú seguramente si tienes un buen jefe, tú estás como, ay, qué lindo que es mi jefe. Y tienes la tentación de empezar a temerle más a tu jefe por dos motivos. Del un lado, porque me va a quitar mi trabajo. Y por el otro lado, porque es tan lindo. Aquí hay personas que trabajas con misiones, hay personas que trabajas en lugares súper chéveres, estás haciendo una gran diferencia. Hay una tentación en la cual tú puedes ver a tu jefe aquí en esta tierra y decir, qué linda gente que son. No es tu jefe es Cristo. Tu jefe es Cristo. Y del mismo lado, del otro lado, quizás tienes un jefe terrible. Tu jefe es Cristo. Y eso es lo lindo también, porque esto nos ayuda a limitar el tipo de obediencia que tienes que darle a este jefe. Porque si tu jefe viene y te dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto que va en contra de la palabra de Dios, ¿qué haces? ¿Le obedezco? No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que si tu jefe es Cristo, no puedo hacer nada que vaya en contra de mi jefe principal, de mi Señor. Es lo que vemos en Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20. Mas respondieron Pedro y Juan y les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Qué importante, amados. Cristo es tu jefe, Cristo es mi jefe. Y eso nos lleva al segundo punto. Eso nos lleva a que es una obediencia respetuosa y humilde. Noten por favor en el texto, dice, versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. Vean esa palabra temor, la vimos ya anteriormente en el versículo 21 y en el versículo 33 de Efesios 5. Esta es la respuesta que una esposa tenía que tener a su esposo, ¿se acuerdan? Está basada en la palabra donde tienes la palabra de temor. Ahora, se la traduce normalmente como respeto, porque en nuestro idioma, igual que en el inglés, la palabra para temor tiene una connotación negativa, ¿no es cierto? Pero en el griego hay una perspectiva en la cual temor significa como un temor reverencial, un respeto reverencial, como el temor que tú le tienes a Dios, ¿no es cierto? Que es un temor, pero al mismo tiempo como que wow, un respeto, una reverencia. Es un llamado una vez más, ya que Cristo es mi jefe, ahora yo puedo tener un respeto bíblico a la autoridad. Oh, y el día de hoy esto de respeto a la autoridad se lo ve tan mal. La idea de que tú seas respeto a la autoridad es como que no.
Yo vengo de un contexto, cuando yo era joven, estaba de moda ponernos las camisetas con la A de anarquía. Algunos hermanos dicen, pero yo también. Y era el punto, era como que no, la autoridad, no, yo soy yo mismo. Y mientras más empujes a la autoridad, lo mejor. Y la palabra de Dios dice, no, tú tienes, porque Cristo es tu autoridad. Puedes respetar a otros y puedes someterte a otros porque confías en Él. Porque puedes confiar en Él. Y una vez más, esto está cambiando desde la acción de que es obedecer a una actitud. Porque una cosa es el obedecer, porque hoy tengo que obedecer, pero es otra cosa el obedecer con una actitud de decir, Dios puso este jefe delante mío. El que puso ahí es el que Dios quiso poner ahí. Piensa en eso por un momento. ¿Has pensado de que ese jefe que es súper genial o ese jefe que no te hace la vida imposible, Dios vio todos los jefes que te pudo haber puesto y dijo, este es para ti, Juan Fernando? Y tú dices, ¿pero por qué? Porque ese jefe va a sacar exactamente en tu corazón lo que Cristo necesita sacar para que tú puedas parecerte más a Él. De la misma manera, papás, que Dios te da a tus hijos exactamente para hacer eso. Dios está mucho más enfocado y comprometido para que te parezcas en Cristo de que tengas el jefe que te va a hacer la vida perfecta. El día de hoy te animo que lo veas de esa manera. Porque el momento que quitas tu perspectiva de que, ay, pero ¿por qué? Pero dices, Dios es mi jefe, Él sabe y Él puso a esta persona delante, de la misma manera que con el gobierno y otras cosas. Y tú puedes decir, bueno, de esta manera yo puedo orar por esa persona. Es más, ¿te has dado cuenta de que si tú le tratas de esa persona, porque normalmente cuando tienes un mal jefe, es un mal jefe no solamente tuyo, pero de algunas otras personas? Y cuando tú empiezas a ser buen trabajador para esa persona, va a haber una oportunidad para que, ¿y por qué haces eso? ¿Y de ahí qué vas a hacer? Compartir el evangelio. ¿Qué oportunidad? La palabra de Dios es la autoritativa, pero yo quiero comentarles una pequeña historia. Algunos de ustedes quizás vean y digan, Jota, pero tú eres pastor. Obviamente ustedes son mis jefes. Pero yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, estuve en los Estados Unidos y por un tiempo yo trabajé haciendo limpieza. Y el único trabajo que podía hacer era ese porque era el único que me permitía estudiar. Y trabajaba desde las 12 de la noche o más hasta las 4 o 5 de la mañana. Y normalmente cuando te llaman a limpiar cosas de esa hora, no son los lugares más bonitos para limpiar. Normalmente me llamaban cuando había un baño que explotaba para el otro lado. Y era terrible. Y recuerdo de que empecé esto ayudándole a una persona que conocí hace algún tiempo. Y empezaron esta compañía. Yo era la segunda persona con él. Y después contratamos a otra persona, y esta persona era súper buena gente, pero tenía una hermana. Y mi jefe dejó a su familia para irse con la hermana. Yo me puse delante de él y le dije, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Y qué creen que pasó? De lo que yo era manager, dejé de ser manager. Ahora todas las llamadas, lo más terrible que hubiera podido hacer, esas me llegaban a mí. Yo decía, oye, pero yo tengo examen mañana, y yo no podía porque éramos una compañía pequeña, y le decía, oye, mañana es lunes, tengo examen de esto, ¿puedes ayudarme con un nuevo horario para eso? Y antes era, claro, te apoyamos, y a veces no podía, pero desde ahora en adelante se convirtió como que yo necesito sacarle al Juan Fernando de ese trabajo. Y versículos como este fueron anclas para mi alma. ¿Por qué? Porque era fácil solamente enojarme con esa persona y no decir, tu problema más grande no es lo que estás haciendo aquí, pero ¿dónde está tu alma? Y cómo esto está trayendo implicaciones para el resto de tu vida. El Señor es bueno. Es por eso también, amados, mientras tú piensas en este tipo de cosas, que este temor reverencial te hace acuerdo de que puedes aguantar pese a cualquier situación. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Miren lo que dice Primera de Pedro 2, 18. Dice, es paralelo, pero es de otro autor, y dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, lo mismo, no solo a los que son y afables, sino también a los que son. Es increíble pensar que diga los que son insoportables. Porque uno esperaría y los que no son tan buenos. Eso es lo que yo esperaría, o sea,
Hablando de paralelismo, ¿no es cierto? A los que son buenos y a los que no son tan, pero los que son insoportables. Ahí te está llamando inspiradamente a tu corazón en esos momentos, amado, donde tú estás yendo al trabajo en las mañanas. Yo recuerdo en mis tiempos decir, yo no voy al trabajo ahorita, porque es insoportable lo que está pasando, de manera emocional, de manera emotiva, de manera de mi trabajo en sí mismo, el tipo de trabajo que estoy recibiendo, no puedo aguantar, esto es insoportable. Y en ese momento recordar, Dios, tú eres mi jefe y tú me tienes aquí por un momento. Les cuento algo más. Ese tiempo, pese a que fue de lo más difícil, es uno de los tiempos que yo recuerdo con tanto amor en mi corazón. Porque esos tiempos son muchas veces los que Dios usa para aplastar tu alma y para moldear tu carácter, para que lo único que tengas es Cristo. Yo recuerdo en ese momento, recuerdo hasta ahorita, mientras cierro mis ojos, recuerdo hasta dónde yo tenía que ir a orar para mantenerme conectado con el Señor en esos momentos difíciles. Recuerdo hasta inclusive el tipo de devocional que hacía. Recuerdo llorar y decir, Dios, ayúdame. No pierdas esta oportunidad ahorita. Estás tan enfocado en ti mismo por esta cosa del trabajo que estás teniendo que no estás regresando a ver y diciendo, Dios, ahorita tú puedes moldear la imagen de Cristo de una manera especial que no lo estabas haciendo antes porque estaba en un lugar cómodo. No pierdas esta oportunidad, amigo, amiga. Sigamos, por favor. Después de esto también podemos ver que es una obediencia transparente e íntegra. Es una experiencia transparente e íntegra. Noten por favor que el texto dice con la sinceridad de vuestro corazón. Al final del versículo 5, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Algo que es muy importante una vez más es que no estamos buscando una mera obediencia externa. Esto no es algo que tú puedes hacer tú mismo. Esto no es algo nada más que tú dices, ok, tengo que obedecer y tengo que hacerlo con buena actitud. No, pero está buscando Dios que está pasando algo lo más profundo de tu alma. En el lugar donde tú no puedes hacer eso ahí tú mismo. Cristo necesita cambiar eso en ti. Es el momento donde llegas al final de ti y tú le dices, Cristo, yo ya no puedo más. Ayúdame. Para algunos de nosotros quizás es el momento en el cual tú dejas tu orgullo y le dices, yo soy un pecador, yo necesito de ti, me arrepiento de mi pecado y confío en ti. Y algunas personas en este lugar, con personas en un lugar de este tamaño, hay personas aquí que tú hasta ahora sigues viniendo a la iglesia quizás, estás alrededor de cristianos, pero nunca has tenido un momento donde tú dijiste, yo me arrepiento de mis pecados y confío en Cristo. Y si no haces eso, realmente todo lo que estás escuchando te va a traer más condenación y más peso en vez de liberarte. No estamos buscando mera obediencia. Versículo 6, por favor, noten lo que dice. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón, otra vez más, la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan en el colegio, hablando de trabajo? El profe decía, ay, me olvidé algo, necesito salir afuera. Por favor, quiero que estén trabajando en esto. ¿Se acuerdan? Algunos dicen exacto. Y salía. Y tú veías el que estaba sentado al lado de la puerta y ¿qué le decías? Avisa. ¿No es cierto? Y tú le veías ahí en la puerta, ya viene, viene. Y todo el mundo, ¿no es cierto? Hay una frase en inglés que dice algo así como que, ok, ya viene, pretende como que estás haciendo algo ahorita. Y es la idea esa, de que no estás haciendo nada de trabajo, pero ya viene el jefe y ahora sí te haces el que estás. Hace unos días, no quiero darles malas ideas aquí, pero el otro día estaba viendo y mientras estaba estudiando para esto, salió de que ahora hay un nuevo, como un USB, un flash memory. Por favor, no vayas a comprar esto. En el cual tú puedes conectar tu flash memory en tu computadora y pones un clip o algo así en tu puerta. Y el momento que una persona pasa por la puerta, le manda una señal que hace que cambie la aplicación en tu computadora. ¿Se dan cuenta cuando la palabra de Dios dice que somos ingenuos para lo bueno, pero pilísimas para lo malo? Alguien está buscando ya en Amazon. Guarda el teléfono en este momento. Pero amados, quiero que se den cuenta de que es tan fácil el tratar de hacer cosas porque alguien te ve. En nuestro contexto muchas veces se habla de eso de una manera u otra, ¿no es cierto? Y esto tenemos que cambiarlo, y aquí el evangelio es tan importante porque es como que le ves a una persona, yo he escuchado, es que me queda tan mal, y después vas, entonces, ¿cómo está? Qué bueno verle, qué lindo verle. Pero no me di.
¿Y eso por qué? Porque estamos tratando de agradarle al hombre. Estamos tratando de agradarle al hombre en el sentido de que esta persona me puede despedir. Y por eso le trato bien ahorita. O por el otro lado, esta persona tiene mi oportunidad para alcanzar mis sueños de fama y de dinero. Y las dos motivaciones son las mismas. En el uno estás tratando de agradarle al hombre, en el otro estás tratando de agradarle al hombre. Y no estás confiando en Dios. Esto significa que no trabajamos solamente cuando nos ven, no trabajamos con motivos secundarios, no trabajamos con motivaciones equivocadas, no trabajamos con hipocresía, no trabajamos para tener palancas, no trabajamos para que ojalá me vaya bien, para que ya si trabajo y le hago el favor a esta persona en nuestro contexto, después me tiene que hacer un favor a mí. No trabajamos de esa manera. Lo único que hacemos es verle a Cristo y decir, yo estoy haciendo esto por Cristo. Y si esto significa que mañana no me da la palanca, no importa. Si esto significa de que no gano el ascenso porque me está pidiendo hacer algo que no debería hacer, no importa. Porque mi único temor es Cristo. A mí me parece tan increíble pensar que a veces hacemos decisiones basadas en una persona de carne y hueso como nosotros y no delante del Dios del universo. Que un día todos vamos a estar delante de Él. Y en ese momento, esa cosa que mandaste por email, ese chiste por el cual te reíste, esa decisión de trabajo que hiciste, todas esas cosas van a verse tan, perdón que diga esa, de manera tan, pero tan miserable al lado de eso. ¿Dónde están tus ojos, amigo? Y nos necesitamos para eso están las comunidades, donde tú puedas ir y comentar, donde puedes ir y comentar con hermanos y hermanas y decir, ahorita estoy luchando con temor del hombre. Aquí hay muchos papás y mamás, hay momentos, hermanos, donde el temor del hombre por cuidar a nuestros hijos puede llevarnos a no hacer decisiones sabias. Es por eso que nos necesitamos y es por eso que esto está bajo la sección de llenos del Espíritu. Esto no es solamente anda y hazlo, sino esto es una vida llena del Espíritu, una vida que está en la palabra, una vida que está en oración, una vida que está en el compañerismo bíblico, diciendo, ¿cómo? Ayúdame, necesito tu ayuda. Mientras tú le ves a Cristo, tus intenciones de trabajar cambian, ya que tu motivación es radicalmente moldeada porque Él es tu Señor. ¿Dónde están tus ojos? ¿Quién es tu jefe? Me encanta que dice con la sinceridad de vuestro corazón. Esa idea de sinceridad tiene que ver con una sola manera de hacerlo. Sinceridad solamente, ay, sincero, sino la idea de que sinceridad es la única manera. La sinceridad de corazón significa que mi corazón no está abierto a tratar de abrazarse de cualquier otra cosa, de la popularidad, de este tipo de cosas. Y el día de hoy, amado, especialmente tenemos una iglesia joven, tenemos todo social media. Ahora tú puedes hacerlo por la sinceridad de Cristo o por la sinceridad de que se me ve súper chévere cuando yo pongo mis posts en Instagram. Redes sociales. El mundo lo llama codependencia. El evangelio lo llama temor al hombre. Que algún día podamos llegar donde el Señor y en su gracia poder decir, estaba trabajando para ti. Cuando tuve ese jefe que era calidad, mis ojos siguieron en ti, Padre. Cuando tuve ese jefe que fue terrible, mis ojos estuvieron en ti, Padre. Mis ojos están en ti. Finalmente, por favor, el cuarto punto es una obediencia que trae recompensa. Vamos a volar por este punto. Versículo 8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Está diciendo, sea lo que sea, no puedes echarle la culpa a tu situación, porque eso muchas veces hacemos. Que si yo estuviera en esta otra situación, no funciona así. En la gracia del Señor, y eso es interesante, les cuento, yo no sabía una ilustración para esta parte, y justo esta semana, en la gracia del Señor, unos familiares nos invitaron, después de la última conferencia, nos dijeron, ustedes nunca toman una vacación solo los cuatro, vayan y relájense. Y nos dieron unas entradas a un lugar súper aniñado. Gloria a Dios, fue hermoso. Pero lo que es tan interesante es que tú te das cuenta de que del un lado tienes personas en nuestros contextos que están tratando cada día de salir adelante y están quejándose de que ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y después vas al otro lado y escuchas conversaciones, no, es que mi yate es demasiado pequeño. Necesito un yate más grande. Y tú te das cuenta que lo único
que ha cambiado es el objeto por el cual estamos estresados, en vez de ver a Cristo. Y esto pasa en todo lado porque el problema no está afuera, sino ¿dónde está, amados? En el corazón. Y solo Cristo puede cambiar el corazón. Es por eso que Pablo dice, sea con mucho, sea con por poco, he aprendido a estar contento en ambos. Que el Señor nos permita hacer eso. Además de esto, esta palabra que Pablo usa aquí en el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, es un verbo futuro. Tiene la misma idea en 2 Corintios 5 que dice que en el futuro va a haber una recompensa. Es un enfoque, es lo que nos motiva. Es lindo de que Pablo no explica de manera específica y ahora qué significa esto. Y ten cuidado, lo que sí no significa es que estamos haciendo las cosas bien para que eventualmente lleguemos y ahí sí Dios nos dé todo. No, porque Él es el tesoro. Todo el tiempo le hemos visto a Cristo, entonces al final llegamos desde ahí, Cristo dice, aquí estoy, y tú dices, es lo único que yo quería, es lo único que satisface. Esto nos da una perspectiva tan linda, tan hermosa, tan bíblica. Es la palabra de Dios diciendo, de esta manera trabaja, hijo mío. No puedo explicar con palabras qué tan importante es este texto en nuestro contexto, amados. Hace unos meses, ya va a ser meses, tuvimos bullas aquí, manifestaciones. Todo nuestro alrededor está diciendo esta pregunta. ¿Cómo trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿De qué manera trabajo? ¿A quién? ¿Contra quién trabajo? Etcétera. Y la palabra de Dios dice, mi hijo, enfócate en mí. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Finalmente, por favor, veamos el versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay aceptación de personas. Me encanta que dice, hey, haz lo mismo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo los mismos principios se aplican. ¿Quién es el Señor? Esa persona podría decir, yo soy el Señor. Y Cristo dice, no eres Señor. No sé si han escuchado. Una vez escuché a unas personas que en un altercado una persona no había recibido la bebida quizás que había pedido o algo así. Y la persona le decía, no sé, también se portó feo. Y esta persona estaba súper bien vestida y afuera tenía un carrazo. Y le quedaba viendo y le decía, tú no sabes quién soy. Tú no sabes quién soy. Y hay una parte en la cual cuando empiezas a tener cosas, empiezas a encontrar tu identidad en quién eres basado en lo que tienes. En cuánta plata hay en el banco. En qué tipo de ropa te pones. A lo que Cristo regresaría a ver y decía, yo sí sé quién eres. Eres una persona que si no hubiera sido por mi gracia, estás en camino al infierno. Esa es la palabra que Cristo nos diría a nosotros. Entonces el día de hoy, si tú tienes el privilegio y la oportunidad de ser jefe de alguna compañía, los mismos principios se aplican a ti. Cristo es el Señor. Hacemos las cosas de manera honesta y abierta. ¿Por qué? Porque Cristo es el jefe. Tratamos a las personas con ese temor y amor a las personas porque Cristo es el jefe. Y aquí un cuidado que tenemos que tener. Esta idea de trabajo dentro de la iglesia se la ve rara. Creo que les comentaba hace algún tiempo, antes de ser pastor, cuando yo trabajaba en los Estados Unidos, yo trabajaba en un tiempo con bandas cristianas. Y estas bandas cristianas a veces nos contrataban para ir a hacer conciertos en diferentes lugares. Y cuando nos contrataban a hacer un concierto en un lugar secular, en un colegio, en un bar, en algún tipo de lugar, las personas decían full malas palabras y no era el lugar mejor para estar ahí, pero al final del tiempo venían y te decían, aquí está lo que le prometimos. Tú vas a una iglesia, hermanito, no, es que no pudimos. Y en ese entonces yo estaba soltero, sin guaguas, pero los compañeros con los que yo tenía, ellos tenían hijos y tenían esposa. Y esos no podían regresar donde sus esposas y decir, sí, yo sé que tenía que mandar para el arriendo, pero el hermanito me dijo que no tenía. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado de que como cristianos, esto no es una apertura nada más, nos tratamos con respeto, nos tratamos como dice aquí, viendo al Señor de esta manera tan importante y tan clara y tan bíblica, pero eso tampoco significa que el estándar baja. Y esa es la gran pelea que tenemos que tener. Como cristianos deberíamos ser las personas que trabajan con la mayor excelencia posible.
El mundo en este tiempo está tan lleno de personas que pese a que están caídas y en su pecado, hacen cosas increíbles. ¿Por qué no son los cristianos los que hacen algunas de esas cosas? Y una palabra más, aquí estamos entre hermanos y hermanas que amamos la buena doctrina. A menos que tu trabajo te llame a que leas artículos de buena doctrina, tú no debes leer esas cosas. Si sean linda doctrina durante tus horas de trabajo. No te pagan por eso. Te están pagando por algo totalmente distinto y levántate temprano, quédate hasta tarde, busca momentos para hacer eso. Pero a ti te están pagando, qué sé yo, por hacer zapatos, haz los mejores zapatos. No es que yo hice un zapato así mediocre, pero le puse una crucecita. No, le das un mal nombre al evangelio. El día de hoy, amados, que podamos salir de aquí pensando de que el evangelio nos ha cambiado. De la misma manera como ese evangelio, la cruz de Cristo ha cambiado cómo somos como esposas, cómo somos como esposos, cómo somos como hijos, cómo somos como papás, cómo somos como pareja. Ese evangelio nos cambia cómo somos como personas que trabajamos o que somos jefe de alguien. Para la gloria de Dios. Para que este mundo pueda haber, en un mundo donde todo el mundo se pelea por trabajos y puedan decir, pero ¿por qué trabajas de esa manera? Y nuestra respuesta es, porque Él es mi jefe. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Padre, gracias por la convicción que esto ha traído a mi propio corazón. Padre, te agradezco por el privilegio, inclusive mientras hablábamos antes del sermón, de que como iglesia tenemos el privilegio de poder tener ahora ya a alguien en la oficina, etcétera. Padre, inclusive hermanos que dan voluntariamente su tiempo, que es trabajo. Te agradezco por sus vidas y Padre, ayúdanos a hacer todas las cosas para tu reino de la mejor manera, de manera excelente, Padre. Padre, yo necesito tanta sabiduría para poder amar y poder liderar a esas personas, Padre. Y Padre, al mismo tiempo, tu reino va más allá de lo que está pasando aquí dentro de la iglesia. Y te agradezco por hermanos y hermanas trabajando por organizaciones sin fines de lucro, Padre, de que se cansen por tus propósitos, Padre, por formar a personas, a iglesias, a hermanos, hermanas, a niños en orfelinatos, a niños en escuelas y colegios cristianos, en no cristianos, Padre. Y que, Padre, personas puedan verlos y decir, hay algo único en ellos y no es nada más que el evangelio. Sus ojos están en Cristo. Padre, además hay personas aquí que trabajan trabajos seculares y gloria a Dios por eso. No es que son peores trabajos, son mejores muchas veces. Gracias por las oportunidades y el privilegio de que ellos tienen de ser una luz en lugares oscuros, Padre. Sosténles, protégeles, Padre, de que ellos puedan compartir el evangelio con su trabajo y también, si tú provees oportunidades, con sus palabras, Padre. Y Padre, el día de hoy te ruego de que tú sostengas a aquellos también que en este momento este mensaje es difícil de oír porque tienen un jefe muy duro y difícil. Te quiero pedir, Padre, de que tú en tu espíritu cambies ese corazón de esa persona, no para que tengan un mejor trabajo o un trabajo más fresco o más suave, sino, Padre, para que eso dé oportunidades para que esa persona conozca de tu evangelio y te glorifiquemos juntos, Padre. Padre, te pido además por aquellos que no tienen un trabajo en este momento. Como vimos hace unos meses ya, el trabajo es una bendición. El trabajo estuvo ahí antes de la caída. Tú nos dijiste como mujer y como hombre de que teníamos una labor en esta tierra y era mostrar quién eres tú. Entonces, Padre, de que hasta que busquen un trabajo, de que encuentren maneras de glorificarte con el uso de su tiempo, Padre. Y una vez más, te pedimos además por aquellos lugares en el mundo donde todavía hay esclavos. Padre, en nuestro propio país hay niñas y niños que están siendo abusados como esclavos. Te pedimos por ellos. Te queremos pedir además por ministerios asociados, sea en La Fuente o en este sector, de que están buscando traer alivio a esos lugares, Padre. Y ayúdanos a ser una iglesia con mucho amor por esas cosas. Ayúdanos, Padre, que en nuestro deseo de ser defensores de la verdad podamos hablar de esto de una manera tan amorosa, pero también recordando que nuestra labor es el predicar el evangelio y hacerlo de manera específica a las necesidades de nuestro tiempo. Padre, hay tanto que podemos hablar ahora. Y ahora te pedimos que tu Espíritu sea el que nos ayude a practicar lo que hemos hablado. Y mientras terminamos este tiempo en Efesios y vamos a empezar el próximo año, ayúdanos ahora en este tiempo de poder pensar y el poder meditar de cómo tú quieres que vivamos lo que hemos escuchado. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.